Trabajo práctico, curso biomecánica. Integrantes del grupo: Javier Jerez, Juan Casas y Cristian Pinto. Docente encargado: Gregory Rojas, carrera preparador físico de la Universidad Santo Tomás, sede La Serena. En el siguiente trabajo como grupo analizaremos en base a la biomecánica y a través del programa Quinovea la ejecución de 2 ejercicios, empezando con los pases en el rugby, entendiendo que consta de 3 fases: una fase de preparación, la segunda fase de ajuste y potencia de la trayectoria y terminando con una fase de lanzamiento. Para iniciar con el análisis de los pases en el rugby, será necesario insertar en el programa Quinovea la primera fase de ejecución del ejercicio, en este caso sería la fase preparatoria. A través de un plano cartesiano podremos determinar el tipo de desplazamiento y trayectoria que se genera, además de la energía cinética lineal que se produce. Dicho lo anterior, y luego de haber insertado la primera fase de la ejecución del ejercicio en el plano cartesiano, analizaremos la trayectoria y desplazamiento del ejercicio, comenzando desde el punto A, para luego de generar un movimiento curvilíneo circular, generar la trayectoria hacia un punto B. Gráfico de velocidad en función del tiempo. En los primeros 400-800 milisegundos es posible evidenciar las distintas variaciones que se requieren para realizar un pase, y en el punto 1050 milisegundos alcanza el punto máximo de velocidad de 5 metros por segundo. La imagen muestra un gráfico del ángulo en función del tiempo. La forma en la que se grafica sugiere un movimiento de rotación oscilante, es decir, cambios angulares controlados o repetitivos, como un péndulo o una articulación en movimiento. Gráfico del ángulo en función del tiempo. La forma de la curva es casi lineal, lo que indica que la rotación se lleva a cabo a una velocidad angular constante, sin variaciones significativas. Esto es típico de un movimiento de rotación que no experimenta aceleraciones ni desaceleraciones significativas. Esto puede ser un indicativo de un movimiento rápido y controlado. Ángulo segmentario vertical y horizontal. Ángulo segmentario vertical, el trazo se toma desde la rodilla hasta la punta de los pies en una posición neutra, formando un ángulo de 13 grados, mientras que el ángulo segmentario horizontal en una posición de lanzamiento, el trazo se toma desde el hombro hasta el codo, formando un ángulo de 143,1 grados. Y finalizando el análisis de los pases en el rugby, será necesario el cálculo del torque en flexión del codo. Para ello necesitamos conocer la fórmula del torque, que es fuerza por brazo de momento. Teniendo los datos, sabemos que la masa del balón es equivalente a 400 gramos, que es igual a 0,4 kilos. El brazo de momento es determinado desde la articulación hasta donde se genera la fuerza de la gravedad, en este caso determinada por la línea roja, equivalente a 0,40 metros, y la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para generar el cálculo se determina la fuerza, masa por gravedad, 0,4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado es igual a 3,92 newton. Al realizar el reemplazo de los datos en la fórmula del torque, sabemos que 3,92 newton por el brazo de momento, que es 0,40 metros, equivale a 1,56 newton. Esto quiere decir que esa es la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo de masa a una velocidad de 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora pasaremos con el siguiente ejercicio, las estocadas. Aquí podemos ver las 3 fases del ejercicio, donde está el iniciado, la ejecución y el máximo rango. Ahora está el plano cartesiano de las estocadas. En este plano el eje horizontal, que es representado por la X, representa el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás durante la estocada, y el eje vertical, representado por Y, muestra el descenso y la elevación del cuerpo a medida que se realiza el ejercicio. Ahora en la cinemática lineal podemos ver el desplazamiento y trayectoria del ejercicio de la estocada en movimiento curvilíneo y circular, en donde podemos ver la trayectoria de la cadera en las 3 fases de la estocada. Bueno, ahora en la flexión de rodilla de cinemática angular podemos ver que en el primer gráfico angular el gráfico nos muestra cómo el ángulo interno de la rodilla cambia a medida que se realizan las estocadas. Esto con un enfoque en los ángulos más cerrados durante la fase de ejecución. Los datos nos pueden reflejar una progresiva reducción en el ángulo interno a medida que la rodilla se flexiona. Y en el siguiente gráfico, en el suple, podemos ver que este gráfico nos puede dar la valoración del ángulo externo en la articulación de la rodilla, mostrando un aumento gradual conforme la rodilla se extiende hacia la fase final de la estocada. Y en el gráfico de la cinemática lineal, podemos ver que el gráfico nos muestra una valoración de velocidad a lo largo del desplazamiento del ejercicio de la estocada. La velocidad aumenta progresivamente en la fase de ejecución, alcanzando un punto máximo y luego disminuye hacia el final del movimiento.
La variación en la velocidad indica la necesidad del control muscular para manejar la aceleración y desaceleración de la estocada. En cambio, es clave para mantener la estabilidad de la rodilla y asegurar una distribución uniforme de la carga, minimizando el riesgo de lesiones al manejar adecuadamente la velocidad en las fases de mayor esfuerzo. Ahora podremos observar el ángulo interno de las estocadas, en donde podemos ver en las tres fases del ejercicio que va disminuyendo el rango angular, en donde inicia con 131.1 grados y finaliza con 18.3 grados. Y ahora también podemos ver el ángulo externo de las estocadas, en donde podemos ver que a medida que se realizó la estocada, aumentó gradualmente el ángulo angular, en donde inició con 66.1 grados y finalizó con 161.5 grados. A continuación tenemos los ángulos segmentarios, en donde el ángulo vertical nos ayuda a evaluar la alineación del cuerpo, la postura y la eficiencia del movimiento. Un ángulo vertical adecuado puede identificar una buena técnica en actividades como correr, saltar o en este caso realizar la estocada. Tenemos también el ángulo horizontal. Este ángulo es crucial para evaluar el equilibrio, la estabilidad y la mecánica del movimiento en actividades como levantar pesas, lanzamientos o cualquier otra actividad que implique desplazamiento lateral, en este caso son las estocadas. Y por último calculamos el torque de la cinemática de la zancada, considerando que el torque es igual a la fuerza máxima por el brazo de momento. Tenemos los datos como la masa corporal del cuerpo de 84 kilos, el brazo de momento de 0.40 metros, la gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces sería calcular la fuerza, que sería la fuerza igual a la masa por gravedad igual a 84 kilos por 9.8 metros por segundos al cuadrado igual a 823.2 newton. Reemplazando los datos de la fórmula del torque sería 823.2 newton por 0.40 metros, da igual a 329.28 newton.